Qué alegría volver a encontrarnos otra vez. Les cuento que esta semana fue emocionante. Compartir la palabra en la 15ª ceremonia de Acción de Gracias ha sido un privilegio que Dios nos concedió a todos. A mí, que tuve el honor de predicar, pero también a todos ustedes que estuvieron orando y acompañándome. Sin embargo, la alegría por la celebración tuvo que moderarse cuando tomamos conciencia del alarmante número de pérdidas humanas. Más de 40.000 personas ya no están con nosotros, con la tristeza y el dolor que todo eso significa. Además, el número de contagios sigue aumentando día tras día y como nadie tiene la cura y los hospitales ya fueron rebasados, corren en las redes y en el boca a boca rumores de complot, recetas infalibles que lo único que logran es aumentar la confusión y la desesperación de la gente. Por eso, mientras la situación sea tan inestable, aquí hemos decidido poner nuestros 5 sentidos en cuidarnos y cuidar a los nuestros, no exponiéndonos innecesariamente, pero compartiendo con todos el amor y la sabiduría de Dios, porque solo en Él encontramos paz y dirección en estos días difíciles. A propósito, hoy quiero comenzar diciendo que la situación es inestable, pero la palabra de Dios es firme y segura. Y esta es la razón por la que hemos comenzado a buscar en las experiencias y encuentros que marcaron la vida del Señor Jesús, lecciones que nos ayuden a mantener el curso correcto de la vida. Por ejemplo, la semana pasada aprendimos que el trabajo de Satanás apunta a desordenar la vida, convertirnos en títeres sujetos a su voluntad y confundirnos, manipularnos para demostrar que somos inmaduros e incapaces. Sin embargo, la victoria que Jesús logró sobre el diablo nos enseña que a Dios le corresponde el primer lugar en nuestras vidas, que nuestro carácter debe reflejar su justicia y que la madurez es consecuencia de estudiar sistemáticamente su palabra. Hoy vamos a observar el momento en que Jesús inició su ministerio público, momento que coincidió con el encarcelamiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en Galilea, Jesús estaba en Jerusalén. Y cuando el Señor se enteró que Juan había sido encarcelado, lo tomó como una señal. Inmediatamente dejó la ciudad santa y se mudó a Capernaum para comenzar oficialmente su ministerio. El Evangelio de Marcos describe ese momento con las siguientes palabras. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, del 14 al 15. Como expliqué, Juan fue encarcelado porque a Herodes, el gobernante de Galilea en aquella época, le molestó su mensaje. No le gustó que le señalara sus delitos y sus excesos, pero fundamentalmente lo encarceló porque fue seducido por Salomé, la hija de quien en ese momento era su amante, una mujer llamada Herodías. Entonces, apenas Jesús se enteró de tremendo atropello, en vez de alejarse de la zona de peligro, decidió mover su centro de operaciones al corazón de Galilea, a la ciudad de Capernaum. Y el evangelista Mateo lo cuenta cuando escribe: vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Marcos nos dice que su plan consistió en
predicar el Evangelio del reino de Dios. Pero otra vez el evangelista Mateo nos amplía la información, nos abre el panorama y nos dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso quiere decir que desde el comienzo de su ministerio, Jesús se enfocó en 3 tareas. La primera, enseñar. La segunda, predicar. Y la tercera, sanar. Ahora, mira estas 3 tareas. Casi podríamos imaginar la intensa actividad que él desplegó. Tan intensa, tan febril, que los estudiosos del Nuevo Testamento afirman que durante ese año, solo en ese año, Jesús viajó más de 40 veces por todas las ciudades y las aldeas de Galilea. Tremenda actividad. Y el pasaje que hemos leído es el comienzo de esa jornada que por 3 años Jesús llevó a cabo día y noche y que finalmente terminó en la cruz. Hoy vamos a poner nuestra atención solo en el comienzo, porque de una forma u otra, también nosotros estamos en un nuevo comienzo. La pandemia nos ha cambiado la vida. Y ya sea que se encuentre la vacuna o que milagrosamente nos libremos de ser contagiados, todos tendremos que sortear dificultades. Todos tendremos que hacer sacrificios y emprender proyectos para salir adelante durante y después de esta crisis enorme que nos ha tocado vivir. Por favor, observemos al Señor Jesús. Está a punto de comenzar la aventura de su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? El Evangelio dice que hizo 3 anuncios. Primero, dijo que el tiempo se ha cumplido. En segundo lugar, dijo que el reino de Dios se ha acercado. Y finalmente, en los comienzos de su ministerio, él dijo que deben arrepentirse y creer. Tomemos este tiempo que separamos para el sermón, para comprender cada uno de estos anuncios. Estoy seguro que al final de toda esta reflexión tendremos claridad sobre la forma como debemos enfrentar los días difíciles que se avecinan. Comencemos. El tiempo se ha cumplido. Como dije en la ceremonia de acción de gracias, hay 2 palabras griegas que se traducen como tiempo. La primera es cronos, de donde viene nuestra palabra cronología. Y la segunda es kairos. Kairos significa una oportunidad especial que se debe aprovechar, que no se debe perder, porque tiene un comienzo y tiene un final. En esa lógica, cuando Jesús dijo que el tiempo se había cumplido, es como si hubiera dicho, ha llegado el momento oportuno, ha llegado el tiempo del favor de Dios. Ahora, mira estas 2 frases, por favor. Pregúntate si son verdad o no, porque cuando la gente las escuchó por primera vez, pensó que no eran verdad. Te lo explico. Los contemporáneos al Señor Jesús tuvieron todo en contra. Vivieron sometidos al poder de Roma, vivieron obligados a pagar más de lo que podían, vivieron condenados a ser pobres, sin futuro. Por eso, cuando de pronto apareció un predicador diciéndoles, ha llegado el momento oportuno, ha llegado el tiempo del favor de Dios, inmediatamente desconfiaron y pensaron que no era verdad. Es más o menos como si hoy fueras a buscar a una persona que ha sido víctima de la pandemia y le dijeras que el dolor se va a terminar, que la bendición de Dios está a punto de comenzar,
y le dieras palabras de ánimo. Probablemente el dolor le impediría creer. ¿Por qué? Porque cuando estamos sufriendo es difícil ver la oportunidad. Todo lo vemos oscuro. Sin embargo, yo quiero decirles hoy que la llegada de Jesús significó encontrar la verdadera oportunidad para cambiar el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la pobreza, la pérdida en paz, gozo, esperanza, seguridad y confianza. De hecho, cuando el Señor Jesús tuvo la oportunidad de visitar la sinagoga de Nazaret, Él se puso de pie y delante de todos los que estaban allí, afirmó que estaba inaugurando la mejor época de la historia humana. Permíteme leer esa historia. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les parece? Literalmente, Jesús afirmó que con su llegada comenzó una era de bendición que él definió como el año agradable del Señor, no porque solo fueran 365 días, sino porque con él comenzó el tiempo favorable de Dios. Sin embargo, cuando la gente de Nazaret escuchó tremenda noticia, pensó que no era verdad. Te pregunto, ¿crees que Jesús puede cambiar la crisis en bendición? ¿Lo crees o no lo crees? Escúchame. Al margen de que creas o no, debo decirte que mi Señor Jesús sí puede cambiar y puede arreglar y puede mejorar y puede curar todas las heridas y cicatrices de la vida. Por eso, muchos de nosotros nos hemos apropiado del canto del rey David y lo cantamos cuando estamos solos y cuando estamos juntos. En el Salmo 31, David dijo: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Me dan ganas de cantar. Pero volvamos al pasaje. Porque cuando Jesús dijo que el tiempo se había cumplido, estaba diciendo que con Él tenemos la oportunidad de contar con el favor de Dios. Por eso, Pablo y todos los creyentes, al estar conscientes del favor de Dios, podemos decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta frase es como un seguro contra cualquier accidente, porque si me quedo sin trabajo, todas las cosas me ayudan a bien. Y si me enfermo, todas las cosas me ayudan a bien. Y si sufro un accidente, todas las cosas me ayudan a bien. Y si me sucede algo terrible, todas las cosas me ayudan a bien. No se trata de fanatismo, sino de saber
sentir, experimentar la cercanía de Dios a través de su consolación, de su fortaleza, de su paz y de su esperanza. Para entenderlo mejor, usemos nuestra imaginación y miremos a Jesús puesto de pie, haciendo señal de silencio y comenzando a decir: el tiempo se ha cumplido. Los años de tristeza, dolor y marginación han llegado a su fin. Ha llegado el momento oportuno para recibir el favor de Dios. Yo soy quien les trae bendición, la bendición de Dios. La gente debió sorprenderse. ¿Qué clase de anuncio era ese? ¿Quién era este para hacer tremendo anuncio? Pero Jesús siguió hablando y dijo: el reino de Dios se ha acercado. Esta es la segunda frase. Cuando Jesús dijo lo primero, a la gente les pareció difícil de creer. Pero cuando lo escucharon decir que el reino de Dios se había acercado, miraron a la derecha, miraron a la izquierda, miraron arriba, miraron abajo, para ver si el reino surgía por algún lugar. ¿Por qué? Los judíos creían en el reino de Dios, pero creían que iba a ser un reino geográfico, con una capital específica, Jerusalén. Creían que ese reino iba a ser político, es decir, las leyes, los programas de gobierno, todo iba a estar diseñado a favor de todos los israelitas. Pero además, ellos creían que iba a ser un reino militar, con el Mesías liderando un ejército victorioso que habría de conquistar todo el mundo y devolverles la grandeza que tuvieron en los días de David y de Salomón. Entonces, con eso en mente, cuando Jesús declaró que el reino se había acercado, ellos pensaron que era imposible, porque no había ejército, ni había genio militar que los liderara. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue una mala interpretación. El problema fue una omisión. Los judíos habían omitido, habían ignorado, se habían olvidado que antes de geográfico, político o militar, el reino de Dios es un reino de santidad e integridad. Por eso, apenas los sacó de Egipto, en el Antiguo Testamento, Dios les dijo con toda claridad: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Punto seguido. Sean pues santos porque yo soy santo. Eso quiere decir que Jesús hace este anuncio para recordarles, para decirles que antes de soñar con grandezas, tenían que arrepentirse y creer. Y tenían que hacerlo pronto, porque Jesús dijo que el reino de Dios está cerca. Esto merece que vayamos un poquito más despacio, porque hay que comprender esta frase: el reino de Dios está cerca. No solo habla del carácter del reino, que es la santidad y la integridad, sino que habla de la cercanía del reino. Cuando Jesús dice que el reino está cerca, literalmente dice que está al alcance de tu mano. Ahora, esto es muy importante, porque lo maravilloso de la venida de Jesús es que con él vino el reino de Dios a la tierra. No vino para imponer su autoridad y someter a todos a la fuerza. Se acercó
para invitarnos a tener un encuentro con Él. ¿De qué otra forma se puede entender la respuesta que le dio a un escriba cuando le preguntó cuándo iba a venir el reino de Dios? Ante esa pregunta, Jesucristo dijo, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Eso quiere decir, permítanme decirlo con toda claridad, que el reino de Dios está donde está Jesús. El reino de Dios está donde está Jesús. Y si es así, entonces, qué tremenda se torna la promesa que le dio a sus discípulos. ¿Recuerdan que Jesucristo dijo, porque cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Esta es una promesa que hoy se está cumpliendo en este preciso momento, en que ustedes allí y nosotros aquí somos más de 2 o 3 en cada casa que nos recibe. Y esta promesa transforma nuestro hogar, nuestra cocina, nuestra sala, nuestro patio, nuestro dormitorio en una embajada del reino de Dios. Porque Jesús está en medio de los que se reúnen en su nombre. Jesús está con nosotros. El reino de Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. William Tozer, un antiguo predicador irlandés, un día dijo que entre nosotros y Jesús hay 10 pasos. Que cuando Él dijo que está cerca, es porque dio 9 pasos para acercarse a cada uno. Y ahora está esperando que tú des un solo paso para encontrarte con Él, para recibir su abrazo, para recibir su amor, para que todas las bendiciones que Él tiene vengan sobre tu vida. Déjame decirte esta mañana, estás a punto de encontrarte con Jesús, porque Él está aquí, está a un paso de distancia, pero no puedes llegar así como estás. Tienes que arrepentirte y creer. Esa es la tercera frase que pronunció Jesús al inicio de su ministerio. Debes arrepentirte y creer. Esta declaración es completamente lógica. Si con Él comienza una etapa en que todas las personas pueden recibir la guía y la dirección de Dios, si Él es la personificación del reino y ha venido a buscarnos, acercándose y disponiéndose a estrecharnos con sus brazos y protegernos con su poder, quienes deseen responder a su invitación tienen que cumplir solo 2 requisitos. Tienen que arrepentirse y tienen que creer. Es lo mínimo, es lo básico, es lo fundamental. Ahora déjenme explicarles, porque para muchos la palabra arrepentimiento es sinónimo de tristeza, de llanto, de dolor. Ese no es su significado. El significado básico de arrepentimiento es cambiar de enfoque, cambiar de opinión, cambiar de dirección, cambiar de propósito. Es decir, es mucho más que sentimentalismo o emoción. Arrepentimiento es un acto de voluntad. Para que quede más claro, echemos una mirada a la parábola que Jesús contó sobre 2 hijos. En Mateo 21, del 28 al 31, esta parábola dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos,
Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Observa la actitud del primer hijo. Su padre le pidió que fuera al campo y su primera respuesta fue: no, no voy. Tal vez tenía planes, quizá tenía compromisos, quizá tenía prioridades que no estaba dispuesto a cambiar. Pero luego pensó y se dio cuenta que no era forma de responder a su padre. Así que cambió de enfoque, cambió de opinión, cambió de prioridades. En una palabra, se arrepintió. Ojo, no hubo lágrimas, no hubo golpes en el pecho, sino una acción concreta, evidente, un acto de la voluntad. De la misma manera, cuando Jesús pide arrepentimiento, no está diciendo que debes golpearte el pecho mientras dices por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, para luego salir como si nada hubiera pasado. Está pidiendo que hagas un cambio de enfoque en tu vida, de priorizar lo material a priorizar lo espiritual, de vivir según tu criterio a vivir bajo los principios de Dios, de querer por todos los medios salirte con la tuya a buscar complacer a Dios antes que a nadie. Es decir, Jesús nos pide un acto de voluntad, que en términos militares significa media vuelta, o para decirlo en términos paulinos, significa dejar de mirar las cosas terrenales como prioridad y enfocarse en las cosas de arriba como modelo de vida. Si me permiten ponerlo como una fórmula, arrepentirse igual a cambio de mentalidad. Repito, no se trata de lágrimas o de dolor, sino de responder al amor de Dios. Piensa, Él envió a su único hijo para morir en la cruz ocupando tu lugar. Jesús vino voluntariamente a buscarte, sacrificó su vida, derramó su sangre y resucitó al tercer día para mostrarte que puede guiarte y sacarte en victoria aunque tengas que pasar por la oscuridad más tenebrosa. El Espíritu Santo está listo a caminar contigo, acompañarte, enseñarte, capacitarte y tenerte paciencia hasta que alcances tu máximo potencial. Entonces, tienes que comprender que nadie te ama más que Dios, pero además de comprender, tienes que responder a su amor. Y la respuesta correcta no son las lágrimas ni las emociones, sino la decisión de cambiar el enfoque de tu vida. Cambiar el enfoque de tu vida. Si hay algo que no le gusta hacer a la gente, es precisamente cambiar de opinión. Muchos prefieren morir en su ley, mantenerse a rajatabla en sus posiciones. Hoy no estoy discutiendo contigo, no estoy tratando de convencerte, solo estoy invitándote a responder al amor de Dios. Si Él se acerca, ¿te acercarás o serás indiferente? Él ya se acercó, Él ya se acercó. ¿Te acercarás o serás indiferente? Entonces, Jesús dice
que tienes que acercarte. Pero dice más, dice que tienes que creer. Pero el verbo creer es más que saber o tener conocimiento. Porque hasta los demonios saben, conocen y creen en Dios. Por eso Santiago escribió, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Ojo, también los demonios creen y tiemblan. El creer que Jesús pide no solo es saber, significa confiar y seguir. Para muestra, 2 textos bíblicos. Mira Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, no solo es creencia, es confianza. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y mira lo que dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no se quedan quietas. ¿Qué hacen? Me siguen. Ahora piensa, confiar y seguir, confiar y seguir. Confiar en seguir equivale a tener un estilo de vida diferente, donde tus prioridades son agradar a Dios y donde tu meta es llegar a ser semejante a Jesús. Lo que acabo de decir es muy importante, porque algunos están listos a decir que creen y que confían, pero se muestran evasivos cuando escuchan la palabra compromiso. Sin embargo, los verdaderos cristianos, aquellos que se arrepienten y creen, lo hacen porque han establecido un compromiso firme e ineludible con el Señor de señores y con el Rey de reyes. Permíteme preguntarte, ¿con quién estás comprometido? Algunos jamás han pensado en hacer un compromiso con Dios. A lo mucho se acuerdan de Él en medio de una necesidad. Pero de eso se trata el llamado de Cristo. De responder con un te seguiré a donde quiera que vayas. Haré lo que me pidas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Haré lo que me pidas. ¿Puedes hacer tuya estas declaraciones? Antes de emocionarte y repetirlas, quiero recordarte que no se puede seguir a Jesús sin arrepentirse. Jesús fue enfático. Él dijo, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabras fuertes, que significa que aunque confíes en tus criterios y tengas en alta estima tus opiniones, Jesús quiere pedirte que consideres la necesidad de hacer un cambio de enfoque, de ceder y reconocer que la verdad y el amor están del lado de Dios y entonces te vuelves a Él. Te acercas, no solo para pedir un favor, sino para creer, confiar, seguir el camino que Jesús trazó. En pocas palabras, este día quiero invitarte a convertirte en discípulo de Jesús. Mira este título, discípulo de Jesús. No solo un creyente, un verdadero seguidor que aprende, que confía y que recibe la vida en abundancia que Él nos prometió. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Creo, con tantos años de pastor, que no hay privilegio más grande que aprender a seguir las pisadas del Maestro. Creo que no hay vida más segura que vivirla bajo la protección de Él. Y creo que todos pueden y todos deben acercarse y entregarle toda la vida
Por eso, si en este día quieres cambiar el enfoque de tu vida, te pido que hagas una oración conmigo. Ora conmigo, por favor, allí donde tú estás. Agacha tu cabeza, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en este día quiero cambiar el enfoque de mi vida. Quiero darte el primer lugar y quiero pedirte que me enseñes a seguir tus pisadas. Señor, hasta aquí he vivido de una forma que a mí me parecía correcta, pero el día de hoy yo doy media vuelta y me enfoco en ti y en tus palabras y en tus enseñanzas. Y el día de hoy, con mis labios, con mi mente y con mi corazón, yo te digo: quiero ser tu discípulo. Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración conmigo? ¿Oraste? Por favor, escríbeme. Envíame un mensaje. Permíteme ofrecerte los primeros pasos en tu nueva familia cristiana. Enseñarte cómo te convertirás en un verdadero seguidor de Cristo. Escríbeme, por favor. Y ahora, antes de terminar, quiero que todos se preparen porque a continuación vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es el momento en el que compartimos el pan y el vino. Es el momento en el que recordamos que Jesús ofrendó su cuerpo y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.